Ok. ¿Vamos? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Okay. Se ve bien. Sí, ya. Ok. Entonces, vamos a entrar en el punto de vista económico, ¿verdad? Que ya empezamos un poco a masticarlo la última clase y vamos a empezar a ver esta primera definición del síntoma que nos aporta Freud, que es el síntoma como formación de lo inconsciente, ¿verdad? Teníamos ya un primer acercamiento cuando hablábamos de los vasallajes, del síntoma como formación de compromiso entre las diferentes instancias, y ahora vamos a tener el síntoma como formación de lo inconsciente, ¿verdad? Entonces, se plantea que hay un sentido del síntoma, ¿verdad? Y que ese sentido es individual, es rico y se entrama, o sea, se enlaza, se amarra, se teje con el vivenciar de la persona. Y que va a tener un cierto parecido a cómo se forman los actos fallidos y los sueños. Ahorita podemos. Gracias, cielo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a definir aquí? Acordémonos que Freud viene, ¿verdad? Aquí como tratando de jalar a la medicina y empezamos ya aquí a separarnos. ¿Por qué? Porque ya Freud aquí nos dice el síntoma es individual. O sea, el dolor de cabeza de María no es el mismo dolor de cabeza de Juan y no le puedo dar la misma acetaminofén que lo de José. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dolor de María es una cosa, el dolor de Juan es otra y el dolor de cabeza de José es otro. Porque va a tener sentido para esa persona. ¿Verdad? Ese dolor de cabeza va a tener sentido para esa persona, va a tener que construirlo esa persona. Y a la par de esto, Caro, algo parece ahí. Ah, bueno, eres tú. Ya logro entrar, Okay. Es que parecía offline. Ok. Y ese síntoma no es que lo voy a empezar a construir de cualquier lugar ni se va a amarrar a cualquier cosa, sino dice Freud va a estar amarrado con el propio vivenciar de la persona. Es decir, yo para hacer un síntoma uso todo mi trama de vida para poder producirlo, para que tenga un sentido para mí. Y por eso el dolor de cabeza de Juan va a ser solo de Juan, y el dolor de cabeza de José va a ser de José, el de María va a ser de María. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sí va a separar desde un principio Freud en esto? Que con todas esas características, ¿verdad? Que van a ser comunes a todos los síntomas, nos va a diferenciar entre el síntoma en la presentación histérica y el síntoma en la presentación obsesiva, ¿verdad? Que son esas estructuras de las que hemos venido hablando que Freud, ¿verdad? Va a armar al final de su enseñanza, ¿verdad? Entonces, el síntoma histérico, ¿verdad? Dice, se va a presentar como un salto de lo anímico a lo corporal. Es algo que va a empezar a doler en el alma, dice Freud, pero que va a poder tomar el cuerpo. ¿Verdad? ¿Cómo lo conocemos en este momento? Lo conocemos como usted está sintomatizando tal cosa. ¿Verdad? Entonces, cada vez que alguien me habla de mi mamá, me duele la panza. Cada vez que me habla de alguien del ex, me brinca el hombro. ¿Verdad? O sea, alguien me dice papá y me dio migraña, qué sé yo. ¿Verdad? Es este salto posible de lo anímico a lo corporal. En tanto, el síntoma obsesivo, siempre casi hay una renuncia a mostrarse en el cuerpo y se quedan en el ámbito del alma, va a decir Freud en un primer momento, después vamos a ver que se quedan en el ámbito del pensamiento. ¿Verdad? Son los pensamientos obsesivos, los rituales obsesivos, la rumia, ¿verdad? La gente que piensa y piensa y piensa y repiensa y no puede y la suelta y no la suelta y vuelve y dale con lo mismo y tengo que hacer 14 cosas para que no me pase lo malo y tengo que hacer 16 para que no me pase nada, ¿verdad? Eso va a ser el síntoma obsesivo. Pero entonces esto sí lo va a separar desde el principio. El síntoma con una presentación más histérica que va a poder hacer este salto al cuerpo, ¿verdad? Y el síntoma obsesivo que se va a quedar como más atrapado en el alma, ¿verdad? Sin perder ninguno de los dos, estas tres características de ser altamente individual, de tener todo el sentido para la persona y de estar enlazado con el vivenciar de cada persona. Carito, ¿me ayudas? Ok, entonces, ¿a dónde está el sentido del síntoma? El sentido del síntoma va a estar en ese lugar donde yo puedo vincular, donde yo puedo armar, donde yo puedo articular y puedo establecer que la enfermedad tiene alguna relación con la vida misma del paciente.
¿verdad? Cuando este dolor le sirve al paciente para algo, o lo salva de algo, o le ayuda en algo, ¿verdad? Y esto va a ser muy importante cuando veamos la ganancia secundaria del síntoma, porque esto es algo que tiene el síntoma analítico, siempre colabora en algo, que a nosotros de primera entrada puede parecernos como que eso le colaboró. ¿Por qué? Porque acordémonos que lo displacentero para nosotros es lo que no puedo tramitar. Si lo que puedo tramitar, lo puedo tramitar, aunque sea más mierda que lo que no puedo tramitar, no importa. ¿Por qué? Porque lo puedo tramitar, entonces se vuelve más placentero. ¿Verdad? Es aquí donde nosotros decíamos, quitémonos la visión romántica de lo tramitable bonito, tramitable no bonito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lo individual va a aparecer siempre dispuesto a decirnos, este es el vínculo que tengo yo con esta persona, ¿verdad? Y la tarea del psicoanálisis va a ser de esa idea sin sentido que se presenta como el síntoma, ¿verdad? Y algo que no tiene como mucho sentido, empezar a descubrir cuál es la historia donde ese padecer se empezó a justificar y sí tenía un objetivo y un fin, ¿verdad? Y la tarea del psicoanálisis va a empezar a ver cómo empezó esto, cómo llegó a esto. Acordémonos de los principios de desagregar y descomponer, ¿verdad? ¿Cómo llegó esto a tener un sentido acá para mí? ¿Verdad? ¿Cómo llegó para mí tener sentido abrir 3 veces cada puerta para estar tranquilo? O no tocar ninguna línea cuando voy caminando por la acera. O que cada vez que alguien se enoja conmigo, a mí se me paraliza la pata derecha. O sea, no sé, cualquier cosa. ¿Verdad? La teoría del psicoanálisis va a empezar en esa idea sin sentido que se le impone al paciente, ¿verdad? O que no entiende el paciente por qué le sucede. Ahí va a empezar a buscar a dónde empezó a justificarse y a dónde empezó a tener algún objetivo o algún fin. Y acordémonos que aquí abajo, ¿verdad? De todo eso que estamos hablando que aquí abajo para todo eso estamos con los vasallajes del yo. ¿Verdad? Tenemos esta instancia yoica tratando de sostener estos 3 caballos llamados ellos super yo y realidad. ¿Verdad? No nos olvidemos que todo esto estamos cabalgándolo ahí en esto, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo médico, para el psicoanálisis, nosotros no vamos a trabajar eliminando el síntoma. Para la medicina corre a eliminar el dolor de cabeza, corre a eliminar la alergia, corre a eliminar la parálisis en la pierna. Psicoanálisis dice, no, espérese. La carrera no es eliminar, es entender a dónde esto le sirve a usted. Es entender por qué esto apareció en su vida. ¿Por qué? Porque yo puedo quitar esto, pero el síntoma rápidamente va a encontrar otro lugar por donde salir. ¿Verdad? Es la propuesta que hace ay, se me olvidó. La progresión neurolingüística de le quito la fobia en 6 sesiones, pero 3 meses después aparece una mucho más potente. Porque nunca se entendió para qué sirvió la fobia. Entonces no se puede desmontar. Y por el otro lado, para empezar a que pueda la persona comprender qué es esto que estoy manejando. ¿Qué es esto donde yo me estoy haciendo daño con esto? ¿Verdad? Entonces vean que esto es un parteaguas enorme que tenemos nosotros, con el que a veces tenemos que estar lidiando. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas veces la demanda es que quiero que se me quite esto. ¿Verdad? Y los psicoanalistas nos hacemos para atrás y le decimos, no, pues al rato se le quita, pero no sabemos. ¿Verdad? O ni siquiera le damos pelota al síntoma. ¿Verdad? Y no le decimos, ay, sí, vaya a tomarse una acetaminofén, si no le decimos, ay, cuénteme, ¿cuándo le empezó el dolor de cabeza? Sí, pero es que ya le dije que lo tengo hace 10 años. Ay, sí, no importa, pero cuénteme qué le pasó hace 10 años. ¿Verdad? Insistimos, ¿verdad? Entonces nos volvemos un poco cansones allí, ¿verdad? Pero esto va a ser una gran diferencia. Por eso es que decimos que el psicoanálisis no trabaja contra el síntoma, sino trabaja con el síntoma. Pero el psicoanálisis no trabaja contra el síntoma, ya te doy la palabra, Juan Carlos, sino con el síntoma. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque para nosotros como psicoanalistas, cuando corremos, cuando tenemos un paciente asintomático,
porque está tomado por la angustia. ¿Verdad? Cuando no hay un síntoma donde el paciente pueda procesar su malestar, vamos a tener un paciente tomado por la angustia. Entonces ahí sí tenemos que pegarnos un carrerón. ¿Para qué? Para que se pueda armar un síntoma. Juan Carlos, ¿le escuchamos? Y gracias. Tratando de hacer un uso técnicamente correcto. Si, por ejemplo, tengo una fobia a las arañas y me hago programación neurolingüística y salgo contentísimo porque ya no me dan miedo las arañas, pero a la semana me salen unas náuseas incontrolables cada vez que veo fútbol, para decir algo. Eh, ¿Estaríamos hablando, el síntoma es el mismo o hablamos de que el origen del síntoma es el mismo? La presentación sintomática es lo que cambió. El síntoma, en tanto que está comprometido en tu vivenciar, es lo mismo. ¿Verdad? Porque el síntoma aparece porque hay algo en la línea de vida que quedó allí comprometido. Ok. ¿Verdad? A ver, justo allí donde yo necesitaba que mi mamá me dijera que todo bien, hubo silencio. Y allí apareció la primera vez el síntoma, donde cada vez que alguien me ignora, yo me pongo súper mal. Entonces, esto puede cambiar, pero el origen está allí. ¿Verdad? Y para nosotros el origen va a tener que ver con esto de que decíamos, dónde en la historia va a estar justificado ese síntoma. ¿Verdad? ¿Qué es lo que evitamos? Esto que acabas de decir, que se quite una presentación y aparezca otra mucho más violenta. Porque lo que vamos a ver, ya te doy la palabra, Marianela, porque ¿qué vamos a ver? Que a veces, esto lo vamos a ver con más calma cuando entremos a ver a Lacan, muchas veces hay una parte del síntoma que no vamos a poder relevar. Y es una parte del síntoma que vamos a tener que aprender a vivir y hacer con él. ¿Verdad? Que ya tiene otra palabra, tiene otra construcción, tiene otra cosa, pero que existe como tal. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no se busca la eliminación, sino se busca esto de cómo lo integro y cómo entiendo que esto pasó allí. ¿Ok? María Elena, ¿le escuchamos? Gracias, profesora. Nada más como usted mencionó que cuando no hay un síntoma tenemos a un paciente capturado por la angustia. Sí. Pero, a ver, no imagino cómo lo vería. O sea, cómo expresaría esa angustia. O sea, siento que siempre hay un síntoma. A ver, ahora vamos a ir viendo que no siempre hay un síntoma. ¿Por qué? Porque un síntoma le da al paciente la posibilidad de apalabrar, la angustia no. La angustia nada más se presenta y toma al paciente y le toma la palabra y le toma el cuerpo y le toma la vida. Pero una persona tomada por la angustia no se puede mover, por ejemplo, que hay inmovilizada por la angustia. En cambio, un síntoma, por más mal que yo me sienta, yo puedo decir, a ver, estoy vomitando, es el café de la primera comunión de mi abuelita. ¿Verdad? Y pasa el olor a cualquier comida y yo me vomito. Oye, ¿verdad? Por más, ¿verdad? O tengo ya me tomé todas las farmacias del barrio y sigo con dolor de cabeza. O me dio esta alergia que no se me quita y ya no quedó dermatólogo que visité en el país, ni chamán, ¿verdad? Porque acordémonos además que nosotros como psicólogos enfrentamos un asunto, ¿verdad? La psicología cuando aparece, cuando todos los demás saberes de la medicina ya no alcanzan. Y el psicoanalista cuando aparece, cuando ya 5 psicólogos no hicieron nada. O sea, nosotros somos, ¿verdad? El final de la cadena alimenticia. El nadólogo. No hay nada, vayan del psicólogo. No, usted no tiene nada, vayan del psicólogo. Y ya van del cognitivo conductual, y van donde el gestaltista, y van donde el humanista, y de vuelta otra vez para el conductual, y después de toda esa vuelta terminan donde el analista. Para que no se sientan tan glamorosos. ¿Verdad? Nosotros estamos al final de la cadena alimenticia. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuando alguien llega al final de la cadena alimenticia es porque ya el síntoma le atravesó todo lo atravesable y no pudo hacer nada. Entonces empezamos a tratar de encontrar esto, ¿verdad? Que vamos a ver que siempre el síntoma es una posibilidad de armar algo. ¿Por qué? Porque como lo vimos con un poquito ahí, que nos vamos a volver ahorita, siempre forma un compromiso y para formar un compromiso yo tengo que negociar. ¿Verdad?
que es lo primero que nos propone Freud en el yo y el hecho. No sé si te queda un poquitito más. Ok. Carlitos, ¿me ayudas? Gracias. Punto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La formación de un síntoma como tal es complicada, porque implica un gran gasto de energía anímica, de energía libidinal. ¿Por qué? Porque acordemos que tenemos el yo, ese mae que no se manda ni él solo, ¿ah? Tratando de organizar el negocio entre tres: el ello, el yo, super yo, mundo, el mae ahí, tratando de decir, todo el mundo haga mi caso, todo el mundo lo ignora, el mae tratando de convencer a todo el mundo nada más quiere satisfacerse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El montón de energía que tiene que meter ahí hace que las demás zonas se empobrezcan. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto de energía yoica, libido yoica y libido de objeto. ¿Verdad? Si yo tengo que meter mucho en un objeto, ¿qué pasa con el resto de los objetos? Que tengo que sacarla de ahí para mantener el equilibrio. ¿Verdad que estoy revolviendo lo que recién estamos viendo? ¿Verdad? Entonces, la formación del síntoma va a implicar un gran gasto de energía. ¿Por qué? Porque cuando el síntoma aparece en la persona, aparece como un prejuicio, como algo que le hace daño. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué aparece como un prejuicio? Porque en una primera instancia son inútiles para la vida. O sea, ¿para qué me sirve un dolor de cabeza? Para sentirme mal. En primera instancia, ¿verdad? Entonces, son inútiles porque no me sirven para la vida en su conjunto. La persona siempre va a decir que son contra su voluntad. O sea, es algo que se le impone a la vida de la persona, ¿verdad? Y conllevan un gran displacer y un gran sufrimiento. O sea, no los puede tramitar. Entonces vamos a ver esto uno por uno para que entendamos. Son inútiles porque en primera instancia yo no le encuentro una función al síntoma. Solo sé que me duele la cabeza. Solo sé que me duele la cabeza y que me levanto con dolor de cabeza. Ya me tomé toda la acetaminofén, ya medité, ya respiré, ya vinieron las cosas nasales con menta, ya me hice masajitos y se me impone. O sea, yo quiero que se me quite, hago todo para que se me quite y yo le digo a la persona es que yo no soporto ya este dolor de cabeza y no sé qué me pasa y no sé qué quiero, y esto va a ser importantísimo. Porque el síntoma analítico, ahora lo vamos a ver más adelante, pero para que lo agarremos desde acá, va a tener dos condiciones. Uno, va a aparecer bajo transferencia, ¿verdad? En la relación analítica. Y dos, tiene que cuestionar a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona me dice, ay, estoy con dolor de cabeza, sí, pero fíjese que entonces yo me fui ayer, entonces mi hermano, y ya me tiró su cosa. Y llegó la semana siguiente y me dice, ¿esto sabe qué? Sigo con dolor de cabeza. Sí, pero entonces mi papá, y ya empezó otro cuento. Y llegó la tercera semana y viera que sigo con dolor de cabeza, pero viera que entonces mi jefe, y pasó una y otra y otra y otra y otra y otra sesión. Claro, yo ya tengo anotado que tiene 8 sesiones con dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa con ese dolor de cabeza? ¿Le está haciendo preguntas al paciente? Como se los acabo de decir. No le está haciendo preguntas. Nada más me cuenta que tiene dolor de cabeza y sigue. ¿Cuándo empieza a ser un síntoma? Cuando llega después de 8 semanas o 9 semanas o 2 años y me dice, ¿sabe qué, doc? No sé qué pasa. Ya fui donde el neurólogo, ya fui donde el médico, ya me tomé todas las acetaminofén de Costa Rica, ya me tomé todas las Enantium, ya me baño con agua fría todas las mañanas y no sé qué hacer con este dolor de cabeza. Justo allí, eso es un síntoma. Justo allí, ¿por qué? Porque hasta en ese momento ese síntoma le hizo pregunta. Si no era un malestar que él portaba nada más. Que yo lo puedo tener clarísimo leído como síntoma, pero acordémonos de psicoanálisis silvestre. Usted lo puede tener muy leído, lo felicito, se ve más lindo cuando cierra el hocico. Porque cuando abrimos el hocico, cuando el paciente está cerca, antes no. ¿Verdad?
Entonces, justo en ese momento se convierte en un síntoma. ¿Por qué? Porque en un síntoma ya aparece todo esto que tenemos acá. Es inútil para su vida, se le está imponiendo, no le sirve para nada y ya no sabe qué hacer con esta vara. Y por primera vez le hizo una pregunta, yo no sé qué tengo con esto. ¿Se entiende? Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque además en la actualidad tenemos un montón de discursos que circulan donde, a ver, y esto es muy importante, donde los hombres no pueden quejarse porque entonces ya no son hombres de valor y donde las mujeres no pueden quejarse porque no son mujeres virtuosas. ¿Verdad? Entonces, ojo con esto, porque son los discursos que están atravesando lo social en este momento. Entonces, a veces aceptar que esto me atraviesa le toma mucho tiempo a la persona. Poder decir, esto para mí es una bronca. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado para no convertirnos en cómplices. ¿Por qué? Porque un dolor de cabeza que tenemos un año de ver, bueno, algo está pasando acá. Pongamos atención que no venga con náuseas, baja de peso, porque eso ya no es un dolor de cabeza, eso ya vayas a hacer un examen. O estoy con una molestia a nivel ovárico y no, váyase para el ginecólogo. Pero tenemos que aprender a escuchar esto, pero sin convertirnos en cómplices de que haya sido una falta de cuidado, ¿verdad? Porque también puede ser una falta de cómo registro esto en el cuerpo. ¿Verdad? Vamos a ir viendo esto también. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Con esto que es base de todos, vamos a ver cómo lo vemos. Nicole, ¿la escuchamos? Profe, tengo una consulta con esto último que mencionaste. Ahora, entonces, no toda enfermedad que produce el cuerpo, ¿verdad? Es un resultado de algo psíquico. No. Ok. Voy a aprovechar esta pregunta de Nicole, que es muy importante. Hay posturas dentro de escuelas psicoanalíticas, no digo que no existen, donde todo queda psicologizado. ¿Verdad? Entonces, todo fue que se produjo un cáncer. ¿Verdad? Y se oye esta expresión. Es que se produjo un cáncer. Bueno, yo soy sobreviviente de dos y les aseguro que nadie quiere producirse uno. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante, hay que poner atención a la pregunta de Nicole, porque podemos caer en psicologizar todo. ¿Verdad? Y yo lo que tengo que estar atento es, si ese paciente me cuenta que cuando a los 5 años la llevaron por primera vez a hacerse un examen, se sintió violentada porque el maestro la tocó mal, porque esto y lo demás, y de pronto tiene 5 años sin hacerse una mamografía y le salió una pelotita, que me voy a esperar que tenga cáncer para decirle algo. No, mejor le digo, mira, hay que chequear. No, es que no hay que irse a chequear. Una vez, no, varias veces he tenido que decirle a pacientes, ok, regrese cuando vayan del ginecólogo. ¿Me está diciendo que no vuelva? Sí. Le estoy diciendo que no vuelva mientras no quiera ocuparse de su salud. Y de pronto no ha sido nada y de pronto se ha sido algo, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que la relación con el síntoma corporal es algo que también tenemos que leer porque está entramado a la vida del sujeto, como lo leímos en la primera filmina. ¿Y qué pasa si ese cuerpo ha sido violentado por los médicos? ¿Qué pasa si ha sido un cuerpo violentado por el saber médico? ¿Qué pasa si es un cuerpo al que se le ha dicho que no, perdón, que se le ha dicho que no tiene derecho a cuidarse? Que es un cuerpo que, como es un cuerpo X, tiene que aguantar lo que venga. ¿Se entiende por qué es tan importante entender que esto viene arrollado a la historia nuestra? Porque si a mí me dijeron, no, aquí se aguanta porque se aguanta. ¿Y qué tanto hay que aguantarse lo que se aguanta? Pues no sé. Pero yo como analista no puedo convertirme en cómplice de algo de esto. Por eso es tan importante entender que esto viene amarrado a la historia del paciente
Y que la historia del paciente yo también tengo que leer cómo se ha leído ese cuerpo a través de toda la historia. ¿Verdad? Porque qué tal si son, a ver, si son de estas carajadas como rarísimas, donde los hombres no tienen derecho a enfermarse, o las mujeres no tienen derecho a enfermarse, por el cuidado, por los ingresos, o por lo que sea. Entonces, va a costar que esta persona diga, esto me atraviesa y me duele. Y tengo que pensarlo. Por ejemplo. O sea, ¿cómo acompaño ahí? ¿Cómo le digo al otro que vaya a chequearse? Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, no fuiste, entonces no vengas hasta que vayas. ¿Por qué? Porque yo no me voy a hacer cómplice que no te cuides. Porque esto es un quehacer que se hace desde el amor. El psicoanálisis solo actúa desde el amor, no puede actuar desde ningún otro lugar. No sabe hacerlo desde ningún otro lugar. Entonces, esta pregunta, gracias Nicole, porque es importante que nosotros entendamos que sí, que es cierto que aparece como síntoma hasta que le hace pregunta al paciente, pero muchas veces tenemos que nosotros también preguntarnos por qué no le ha hecho pregunta al paciente si tiene 4 sesiones de decirme que le duele la cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué? Digo, qué tan bonito es andar 4 semanas con dolor de cabeza. Entonces tendríamos también ahí que pensar en cómo hacemos una intervención allí. O cómo hacemos para que algo se pueda. Pero entonces todo esto tenemos que irlo moviendo, ver cuándo interrumpe, qué padre pregunta, qué tanto le invade la vida, qué sentido le está dando, y también cómo se ha relacionado la persona con el padecer mismo, con el patos. Acordémonos que cuando hablamos de pacientes, que viene un sujeto padeciente, sufriente. Pero entonces también tenemos que leer esto. ¿Se entiende esta diferencia que introduce la pregunta de Nicole? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, acordémonos que teníamos el síntoma, ¿verdad?, histérico que podía pasar al cuerpo y teníamos el síntoma obsesivo que se queda en el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener con el síntoma obsesivo o en la neurosis obsesiva? Tenemos al paciente ocupándose de sus pensamientos, que pueden ser pensamientos que no le interesan en nada, pero no puede dejar de pensar. Lo que llamamos pensamientos intrusivos en la calle, ¿verdad? O sea, me levanté y estoy pensando cuántas millas tendrá la circunferencia de Júpiter, ¿verdad? Y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta, le doy vuelta, y por qué me han dicho que es tanto y por qué no será menos, ¿verdad? Siente impulsos extraños que lo mueven a realizar acciones que no le llevan a nada, pero que no puede parar. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, tengo que contar hasta 33 antes de moverme, tengo que cerrar 3 veces la puerta para irme a acostar. Yo sé que no va, pero si no lo hago, no puedo avanzar, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque en la neurosis obsesiva, y poder escuchar y reconstruir esto nos va a llevar a la razón del síntoma, ¿verdad? Cuando el paciente llega y me dice, es que si yo no cierro 3 veces la puerta, no puedo salir de mi casa. Se oye muy bien, pero si me dice, es que si yo no cierro cada puerta de mi casa 3 veces, no puedo salir. Y uno dice, ¿cuántas puertas tiene en su casa? 10. ¿A qué hora tienen que levantarse? Digo, pues ya se lista y después 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si a la cuarta no quedó seguro, la tercera tiene que volverse otra vez. Entonces, ¿cuánto tarda en salir de la casa? ¿Verdad? Pero él sabe que no va para ningún lado, pero no puede parar de hacer esto. O tengo que contar 33 veces antes de, qué sé yo, o tengo que contar las cosas 5 veces, o tengo, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa de estos que a veces nos parecen ridículas, pero que pasan. Y son pensamientos que están allí, ¿verdad? O no puedo irme a acostar si no, es un pacientito mío que era divino. Es que no me puedo ir a acostar si no seco el carro. ¿Cómo si no seca el carro? Si es que tengo que secar el carro todos los días, ¿verdad? Mi problema fue cuando le pregunté qué tenía, ¿verdad? Y se volvió y me dijo,
Una Fulton. Ah, ok, pura vida. ¿Ustedes saben lo que es sacar esa mierda todos los días? Si no saben, son unos picapsotes donde uno puede vivir en la joroba fácilmente, ¿verdad? Entonces, a ver, él tenía que sacarlo, y tenía que sacarlo, y tenía que sacarlo, tenía que sacarlo. Aunque no hubiese llovido, él tenía que llegar a limpiarlo. Y sin eso no se podía ir a acostar. Imagínense en invierno. Muchas gracias. ¿Verdad? Y tenía que hacerlo, o sea. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que intentar intentar empezar a entender de esto? Que hay una relación entre el pensamiento obsesivo, estas representaciones, que siempre van a tener estas características. Va a ser disparatado, no le vamos a encontrar sentido, son indiferentes, pero necios, insistentes. Esto deja exhausta a la persona, ¿verdad? Porque tengo que cerrar 3 veces, tengo que limpiarlo todo, tengo que lavarme las manos 500 veces. ¿Han visto El Aviador de Leonardo DiCaprio? Sí. Bueno, pensemos en un poco, ¿verdad? Esto llevado al extremo, pero está un poco ahí. Y tiene un contenido espantable. ¿Por qué tiene un contenido espantable? Porque si él no secaba el carro, le robaban el carro en la noche. Y uno dice, tiene que ver secar el carro con que no te lo roben, vaya a ver usted, ¿verdad? Pero para él, si el carro no se secaba, al día siguiente ya no había carro, porque se lo habían robado. Bueno, entonces esto era exhausto, ¿verdad? Por ejemplo. O el que no puede contar y entonces no puedo irme si no cerré todo 3 veces. Pero si tengo una duda, tengo que volver a empezar todo a contarlo 3 veces. Porque no puedo fallar. Gabriel, ¿se le escucha? Sí, buenas noches, profe. Una consulta. Me surge la duda de cuál es la principal diferencia entre eso que está escribiendo con el trastorno obsesivo compulsivo, o si se puede identificar quizás como algo similar. El trastorno obsesivo compulsivo es la propuesta desde la medicina y de la psiquiatría, desde el DSM-5. Para el psicoanálisis hablamos de neurosis obsesiva. Ok, gracias. Ok. Entonces, siempre va a ser tratar de localizar esto. Ya te doy la palabra, Mariana, nada en un instante. ¿Por qué? Porque esto siempre va a tener contenido espantable, que tengo que hacer algo para que no me pase algo malo. ¿Por qué hay que tener esto claro? Porque esos pensamientos no llegan gratuitos, es lo que quiero que se entienda. Llegan allí, ¿por qué? Porque es menos displacentero que lo feo que me va a pasar. ¿Verdad? Si nos acordamos del aviador, es menos feo recolectar mi orina que morirme. ¿Verdad? Es menos feo que las manos se me rompan por la lejía que me coman los gérmenes. ¿Verdad? Y uno dice, ma, ¿es en serio? Sí, es en serio. Es más fácil para esa persona que las manos estén rotas porque se las lava 80 veces al día a que se lo coma un germen. Se puede cuál germen, pero eso solo sabe la persona. Entonces, este contenido espantable es algo que es importantísimo para que entendamos ahora sí lo que sigue. Marilena, le escuchamos para seguir. Gracias, profesora. Estoy entendiendo, digamos, que la neurosis obsesiva, pero estoy pensando en si es transferible o las acciones son aprendidas, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona que dice, yo no puedo salir si no cierro y verifico las puertas todas de la casa, ¿verdad? Y pero tiene un hijo, y ese hijo vio todas las veces de la vida que él cerraba las puertas y se devolvía hasta verificar que todas estén cerradas. Entonces pienso que el hijo lo puede hacer como una acción aprendida, pero también puede ser una neurosis obsesiva producto de lo que le provocó el padre, no sé. ¿Cuál es la gran diferencia, Marilena? Que ese chico que vio al papá cerrando la puerta 3 veces, en algún momento dijo, ma, es igual cerrarlo y me voy y ya quedó cerrada. El obsesivo, si no cierra la puerta 3 veces, le van a robar la casa. O se va a incendiar, o se van a morir la familia, o algo va a pasar. Porque la neurosis obsesiva lo que hace es que ese ritual lo protege de algo que es todavía peor. El aprendizaje lo desmontas. ¿Verdad? El aprendizaje te dice, no, es que me dijeron que lo tenía que cerrar 3 veces, entonces lo cierro 3 veces.
¿Pero por qué? Sí, porque me lo enseñaron. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 3? De ninguna. Ah, bueno, y lo cerró y ya. El síntoma obsesivo, cuando le decís, ¿qué pasa si no lo cerras 3 veces? Dice, no sé, pero es fatal. Algo le va a pasar a mi familia. O algo le va a pasar a mis hijos. O algo me va a pasar a mí. Y es un algo que tiene tal peso que es más fácil y más llevadero la cerrada de puertas 3 veces. Es menos displacentero cerrar la puerta 3 veces que tramitar esto feo que le va a pasar a mi familia. Por eso les ponía el ejemplo del aviador. ¿Verdad? Si se acuerdan de la escena del baño donde tiene que entrar a lavarse las manos, ¿verdad? Que empieza a lavarse las manos y después no puede salir porque le cierra la puerta, entonces tiene que coger y en esta vara y ya le empiezan a sangrar las manos y le sangran las manos, pero realmente no puede abrir no puede abrir la manija. ¿Por qué no puede abrir la manija? Porque esa manija tiene algo que lo va a matar. ¿Qué? No sé, pero para él realmente si toca esa manija lo va a matar. Eso es el pensamiento obsesivo. ¿Verdad? Entonces ya le abren, lo empuja con el codo y sale. ¿Verdad? Pero entonces es esta la potencia, Marilena, que es entender que ese que pudo aprender el comportamiento obsesivo no tiene este contenido expansivo. No tiene este contenido del cual yo me tengo que proteger o tengo que proteger al otro que es importante para mí. No sé si se entiende un poquito mejor ahí. Sí, gracias. Ok. Entonces, con todo esto localizado, la persona va a tratar de huir, de quitarse de todo esto feo. Entonces, va a empezar a hacer acciones obsesivas que tienen que ver con prohibiciones, ejecuciones y rituales. Prohibiciones, no puedo tocar las líneas de la acera. No puedo sentarme en la parte derecha del autobús. No puedo comprar la leche en números impares. O sea, esto puede aparecer en cualquier lado. Necesito comprar siempre y tener siempre 3 bolsas de sal en la casa. O sea, no puedo tener 2 bolsas de sal, tengo que tener 3. No puedo tener una, tengo que tener 3. No puedo tener 4, tengo que tener 3. Es una prohibición. O sea, no puedo, ¿se entiende esto de la prohibición? O sea, puedo estar en cualquier lado, a ver, no puedo sentarme en la parte derecha de las cosas. No puedo no sentarme contra la pared de los lugares. Pero son prohibiciones que van a ejecutarse en la vida y entonces, ejecuciones? Tengo que cerrar 3 veces. Tengo que limpiar el carro todas las noches. Tengo que levantarme siempre antes que todos en mi familia. Y todo esto se le va complicando a la persona hasta que se vuelven rituales muy completos. ¿Verdad? Entonces se hablan de acciones y de rituales obsesivos. Los rituales es cuando uno esta acción con esta prohibición, con esta otra acción, y empiezo a hacer lo que se va a llamar un falso enlace, miscelance, ¿verdad? Y lo empiezo a complicar todo y ya hago rituales completos. Entonces no solo tengo que cerrar 3 veces todas las puertas de la casa, sino que cuando me voy, ya logré cerrar las 3 puertas de la casa, tengo que abrir y cerrar la puerta de mi carro 5 veces, arrancarlo 2 veces y no puedo salir a andar a la calle si no pasa un carro blanco antes. Y me persigue. Casi todos se tienen que perseguir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no hago todo eso, algo va a salir mal. ¿Qué va a salir mal? No sabemos. Es algo que persigue al obsesivo. Después Freud nos va a decir que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con el super yo, que tiene que ver con un montón de cosas. Lo que quiero que quede claro es cómo el síntoma, ¿verdad?, de la neurosis obsesiva se empieza a presentar. ¿Va quedando claro? Entonces vean cómo hay un montón de energía que se le quita a la persona. Imagínense vivir así. Imagínense cuánto implicaría para ustedes salir de la casa si tengo que hacer esto todos los días. Si tengo que cerrar cada puerta 3 veces, después encerrar y cerrar y abrir mi carro 5 veces, después encender y apagar el carro 2 veces, y después quedarme en mi garaje hasta que pase, bueno, ahora no, porque carros blancos hay cada 3 gatos, ¿verdad? Hasta que pase un carro verde.
y no puedo salir hasta que no pase un carro verde. ¿Y qué pasa si en la puta mañana no pasa un carro verde? Que no puedo salir. Porque si yo hago eso, a mi hijo le va a pasar un accidente en el colegio, o a mi esposa la van a atropellar, o a mí me van a matar, o algo malo va a pasar, ¿se entiende? Entonces ven cómo hay un desgaste general que quita un montón de energía para la vida y la pone en este síntoma que no sirve para nada, nada más que para estorbar. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Ok. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Con estos rituales y estos síntomas que estamos hablando, una de las características de los síntomas de la neurosis obsesiva es que se vuelven muy desplazables. ¿Por qué? Porque empecé con una prohibición, le agregué una ejecución, le volví a agregar otra cosa, hice los rituales, estos enlaces que yo les estaba hablando. Entonces, el síntoma que llegó al consultorio está súper lejos del síntoma original. ¿Por qué? Porque ese síntoma original se fue complicando, se fue complicando, se fue complicando hasta que llegó esta consulta. Entonces, yo tengo que desarmar todo esto para ver qué es esto. Y además, los obsesivos, ¿verdad? Que son así como cuadraditos, va a tener que contarme qué pasó en todo, ¿verdad? Hasta llegar acá. ¿Verdad? Entonces, esto siempre va a ser que sea muy problemático trabajar el síntoma obsesivo porque está muy lejos de donde fue su formación original. Su formación original es que de una vez salí y dejé la puerta abierta y se le robaron la bicicleta a mi hijo. ¡Tarán! Eso fue todo. Y a partir de ahí empezó a cerrar la puerta del patio 3 veces, después la de la cocina, después la de la sala, después la del cuarto de adentro, después la del chiquito, después la de la alacena, después la del baño, después la del otro baño. Y ya un día no la cerró solo en la noche, sino que empezó el merequetengue también en la mañana. Y después otro día no empezó a hacer merequetengue en la mañana, sino después llegó el carro, hasta que llegamos a esto que dijimos, y el carro entra. ¿Verdad? Entonces, el síntoma obsesivo va a tener esto. La otra cuestión que vamos a tener con el síntoma obsesivo, que se queda mucho en el pensamiento, que fue lo que dijimos, tiene que ver con la duda obsesiva, y así se llama, duda obsesiva. ¿Qué es? El cuestionamiento absoluto de todo. Hay una indecisión. El neurótico obsesivo lo cuestiona todo. ¿Verdad? Si uno se hace 30 preguntas para tomar una decisión, el obsesivo puede ser 750. ¿Verdad? Eso que a nadie se le ocurre preguntar para tomar una decisión, al tipo se le ocurrió. ¿Verdad? Espérense para buscar el cable. ¿Con qué? Un toque. Entonces, esta duda obsesiva no requiere ningún tema en particular. Requiere nada más que la persona se cuestione sobre cualquier cosa, ¿verdad? Y empieza ahí a cuestionarse, ¿verdad? Si puedo, no puedo, si llego, no llego, si me gusta viajar en avión, no me gusta viajar en avión, si me gusta llegar a España, no, pero España no, pero es que yo vi un cocido español que tiene mucha gracia, entonces no voy a poder comer en España, porque solo, ¿verdad? Como en España solo que se comía cocido, y empieza una indecisión absoluta que siempre lo va a atravesar. Eso es una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento tiene que ver con la testarudez y la moral del obsesivo. ¿Verdad? Si hay alguien terco para moverlo de algún lado, es el neurótico obsesivo. ¿Por qué? Sí. Gracias, mamá. Es que ese ya está frío. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un cuestionamiento moral. ¿Está bien o está mal? ¿Es ético o no es ético? ¿Con esto estoy ayudando a la paz del mundo o estoy ayudando a Trump?
con esto estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Entonces siempre hay un desgaste, siempre hay una pregunta, siempre hay una duda, ¿verdad? Porque realmente esto se vuelve extremo, gracias mi vida, para estas personas. Esta persona puede pasar toda la noche preguntándose si el hecho de coger un avión y ir a pagar impuestos a Nueva York está ayudando a la paz mundial o no. Aunque su sueño haya sido siempre ir a Nueva York a ver a Lady Gaga. ¿Verdad? Entonces va a preguntar si los 3 pesos de impuestos que va a pagar en Nueva York le van a servir a Trump para matar un chiquito más o un chiquito menos. ¿Se entiende? Y eso lo puede inmovilizar durante meses por su malestar. ¿Verdad? Entonces siempre vamos a tener esta duda y esta testarudez muy, 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 muy vinculada a cuestiones morales y éticas. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es noble, qué no es noble, qué es ilegal, qué es legal? ¿Cuál? La que la persona decida cuestionarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que si nosotros juntamos todo eso, esto que tienen ahí ustedes, ¿verdad? Donde dice el trabajo analítico, elaboración sistemática de un solo síntoma hasta su elaboración final, más bien apunta a abandonar una que otra porque debería regresar a los nuevos nexos. Vean cómo en el neurótico obsesivo va a ser casi imposible llegar a ese lugar original. ¿Por qué? Por toda esta complicación que estamos hablando. Entonces vamos a trabajar sobre los nuevos nexos que traiga para que se pueda dar. Entonces, ¿qué tenemos? Que siempre el trabajo de interpretación del síntoma va a ser un trabajo de muy alta data. O sea, de manejar mucho dato del paciente, de escuchar a dónde le estripa el zapato, de escuchar a dónde le duele, a dónde no le duele, a qué apunta, quién se lo exigió, quién no se lo exigió y cómo esto está unido a la vida. ¿Verdad? Entonces vean cómo la primera propuesta que nos había hecho Freud en 1908, ¿verdad? En 1910, de decir hasta dónde había empezado el síntoma, ya aquí pierde mucho sentido. Porque en última instancia lo que queremos es que la persona pueda explicar, es lo que tengo es mucho susto, que le pase algo a mi familia, entonces trato de con estos rituales protegerlos, pero estos rituales son rituales retontísimos. A lo mejor pongo no sé, unas buenas camaritas y una alarma de contrato, por poner algo, ¿verdad? O me paso a vivir un barrio un poquito menos peligroso, qué sé yo, ¿verdad? Pero si ocupamos que la persona pueda desmontar todo esto, ¿verdad? Ya no a la propuesta inicial, sino a lo que se está trabajando ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Que en los neuróticos obsesivos siempre vamos a tener una variación por la desplazabilidad, una variación por la duda o una variación por la testarudez ante la duda moral. Entonces vamos a ir trabajando esos nuevos agregados que van a estar apareciendo y nos vamos a estar devolviendo. ¿Qué estoy diciendo con esto? El estudio del síntoma no tiene una sola dirección. Vamos a ir trabajando en varias simultáneamente. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces vamos a tener que el síntoma individual va a remitir a la historia individual del sujeto. ¿Verdad? Esto que vimos está amarrado con la persona. Y el síntoma típico, nos va a decir Freud, esto lo vamos a terminar de entender ahora que vamos las series complementarias, tiene que ver con el vivenciar típico filogenético. O sea, eso que nos filia, ¿verdad? Como seres humanos. ¿Me ayudas, Carito? Ok. Entonces, el síntoma neurótico como tal, no importa de cuál lado esté, lo que nos va a ayudar a generar es una modalidad de satisfacción pulsional. ¿Cuál era la satisfacción pulsional? La pulsión se descarga porque llegó a su meta. ¿Verdad? Y obtuvo la satisfacción. ¿Nos acordamos de eso? Sí. Estamos viendo. Ok. Entonces, ¿cómo se obtiene la satisfacción pulsional? Porque dos fuerzas, por lo menos enemistadas, se reconcilian. Las exigencias del ello y las limitaciones del super yo
generan ahí una reconciliación y logran una formación de compromiso. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto del síntoma? Vean que estamos hablando, aquí hay una presión porque me satisfagan, aquí hay una presión por decir eso no se vale, y estas dos las tiene que vincular el yo, a ver cómo hace, y ahí va a generar una formación de compromiso. ¿Por qué es tan importante entender que el síntoma es una formación de compromiso? Porque el síntoma va a estar entonces sostenido, por un lado, por las exigencias de una instancia, por otro lado, por las exigencias de otra instancia, y por otro lado, el yo tratando de hacer algo allí. Entonces, ¿por qué es tan resistente el síntoma? ¿Por dónde se sostiene? En estos dos lugares. Se sostiene del ello, se sostiene del super yo. Entonces, ¿por qué es tan resistente? Porque si yo, como síntoma, me aflojo muy rápido, ¿quién me asegura que estos dos queden satisfechos? Si sabemos que lo que pasan son enfrentados. Nadie me lo asegura. Entonces siempre trato de sostenerme para mantener la economía libidinal funcionando. ¿Cuál es la economía libidinal funcionando? Si esto está comprometido con esto, aquí nadie me pide más. Porque todos quedaron ahí como, no quedé 100%, pero estoy contento con lo que pasó. ¿Verdad? Es como esto, yo me voy, no llegué donde quería, pero el hotel está bonito. Juan Carlos, ¿le escuchamos? Sí, esto último que nos explica, ahora haciendo la lectura del caso, sobre todo de esta chica de 19 años, ¿verdad? Que dormía con las almohadas cruzadas y demás. eh, digamos, este anclaje del síntoma con esta instancia, no es poca cosa que esa instancia y esa relación o ese anclaje esté contextualizado en la Europa victoriana, ¿verdad? Donde la moral sexual tiene una connotación diferente. Y digo, no porque hoy no haya moral sexual, pero sí, sí seguramente es diferente la moral sexual de la época victoriana a la moral sexual de un siglo XXI avanzado, ¿no? Entonces, Uno digamos, hay una... esperaría, Juan Carlos, uno esperaría. Sí, tal vez soy muy ingenuo y estoy siendo muy ingenuo, pero yo esperaría que sea diferente, ¿no? Pero de pronto, en estos casos que analiza Freud, pareciera que está muy presente esta moral sexual victoriana, ¿no? ¿Verdad? De que eh, de tengo ahí, mi esposo no pude consumar el matrimonio con mi esposo y ya eso me generó un broncón, ¿verdad? Eh, entonces, ese anclaje tiene ese síntoma es tan persistente, pero porque también hay un anclaje muy fuerte a esa cosa de la moral sexual propia del entorno donde está dándose, ¿no? Sí, porque además acordémonos que esa moral sexual va a formar parte del super yo, ¿verdad? Y va a formar parte del mundo exterior. Entonces ahí también va a estar anclado ese síntoma. A ver, pasémoslo un poco para acá. Mi amiga se hace un noviecillo ahí, vacilón, que a mí me parece guaperísimo el tipo, digamos. Me parece lindísimo, además lo empiezo a tratar y me parece el tipo maravilloso, divino, educadísimo, pero es el novio de mi amiga. Y hay alguna lección moral que dice que uno no se encama a los novios de las amigas. Digamos, por ahí dice una moral ahí que, ¿verdad? Pero además, ¿qué pasa? Yo sigo hablando con el tipo me sigue encantando, y entre lo más lo veo, más guapo lo veo, y es el novio de mi mejor amiga, entonces salimos siempre juntos, ¿verdad? Y un día se le ocurre a mi amiga decir, ¡ay, vamos a la playa! Vamos a la playa, entonces nos fuimos para la playa. Y nos fuimos para la playa, el novio, que a mí me encanta divino, mi amiga divina, y yo. Ella nos vamos para la playa. Ese man, entre más ropa se quita, más me gusta. Con lo cual ya tengo un problema porque en la playa tiene poquita ropa el muchacho, ¿verdad? Anda quitadito ropa. Entonces, entre más lo veo, más me gusta. Y se supone, sigo con la misma bronca. Se supone que uno no se encama a los novios de las amigas. ¿Verdad? Y yo llegué a la playa con la salud más perfecta del mundo. Y esa noche me resfrío. Y la tos y los mocos y la temperatura.
se entiende que este es un recurso sintomático importantísimo porque tengo toda la exigencia del super yo y todos mis deseos. ¿Y cuál fue la formación de compromiso que logré? De un resfriado antinatural. Bueno, se me están saliendo 4 litros de mocos cada vez que estornudo, me duele el cuerpo solo pensar, entonces ya no puedo pensar en cogerme el tipo. Dice uno, todo bien. El asunto es que como estoy tan malita, me tomé no sé qué para dormir y el sueño fue un triple X con un tipo parecidísimo al novio de mi amiga. ¿Ah? Entonces, algo de esta pulsión de querérmelo encamar logró una satisfacción, pero también logró la satisfacción el super yo diciendo, ok, vaya sueños con un maje parecido, que se lo puede coger todas las veces que quiera, pero se resfría cabrona para que no pueda volverlo más saliendo del mar. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, el anclaje moral del que vos hablas, es un anclaje que yo le quitaría la palabra moral y tendríamos que pensar en un anclaje superyoico. Por eso les decía yo, recordemos que todo esto aquí debajo tenemos la segunda tópica, ¿verdad? De cómo hace el yo para negociar todo esto. Y mi yo lo mejor que encontró fue un resfriado apoteósico, ¿verdad? Donde tengo que pasar básicamente los 3 días que estamos en la playa, drogada con toda la acetaminofén que me encontré y todo el Tylenol que me encontré. Ah, porque además el tipo es tan lindo que me lleva las pastillas. Es una mierda, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es esto. La frota con Vic. Entonces, a ver, lo que tenemos que pensar es que esa formación de compromiso, ese síntoma, ¿por qué va a ser tan fuerte? Porque siempre va a estar sostenido en estas instancias que lo necesitan para estar satisfechas de alguna forma. ¿Se entiende? Porque si no, no se podría asegurar la satisfacción. Y acordémonos que la satisfacción pulsional siempre va a ser exigente. ¿Verdad? Siempre se va a buscar de alguna forma. Sí, que como logré dar el trámite, tuve que el sueño triple X, ¿verdad? El tipo parecidísimo, pero no era él, era uno muy parecido, entonces no importa, no era el novio de mi amiga, no me lo tuve que encamar, pero era muy, muy parecido, ¿verdad? Y además me resguardé en un buen resfriado, entonces no puedo verlo salir del mar, ni bailar, ni nada de esas cosas. Entonces puedo desearlo un poquito menos, hasta que llega con el vasito de agua y me dice, ay, tómate los pastillitos para que te sientas bien, ¿verdad? Entonces, digo, ahí no me sale tan bien, pero ahí de alguna forma se puede. O sea, lo que voy es que entendamos que cuando nosotros hablamos de que el síntoma se resiste a ser desmontado y que por eso trabajamos con el síntoma y no contra el síntoma, es porque ese síntoma está sosteniendo algún nivel de satisfacción. Entonces yo necesito saber cuál es el nivel de satisfacción que está sosteniendo ese síntoma. ¿Para qué? Para poder desmontarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo desmonto ese síntoma, alguna de las instancias, alguna de estas fuerzas va a quedar insatisfecha. ¿Y qué pasa cuando la libido está insatisfecha? ¿Ustedes ya pueden contestar esto? ¿Qué pasa cuando la libido está insatisfecha? ¿Están cogiendo un olor a quiz ustedes? Y busca la satisfacción Busca la satisfacción. a toda luz y a todo mecate. Correcto. Tiene Si que yo hacerlo. tengo libido insatisfecho, lo que voy a buscar es la satisfacción. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Donde yo desmonto un síntoma, me queda alguna de las dos insatisfechas. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa? Tengo que buscar otras formas, otros objetos, otros medios, otra formulación de meta para que esto se pueda satisfacer. Ajá. Y Profesora, si una no pregunta. regreso, discúlpame un instante, Sergio, y si no regreso a los puntos de regresión, ¿verdad? Entonces, pero tengamos claro que entonces la resistencia al síntoma, por eso dice Freud, el dolor de cabeza de todo el mundo no es igual, porque cada dolor de cabeza está sostenido en un tramo de la historia particular de cada persona. Te escuchamos, Sergio. En estas formaciones del compromiso, siempre el yo es el que sale perdiendo.
Siempre, ¿verdad? Por la debilidad que tiene y por la forma en que tiene que negociar. Entonces siempre es el sacrificado. siempre, siempre. Por eso es que cuando nosotros trabajamos para desarmar un síntoma, el yo va a tener que también trabajar para poder buscar nuevas negociaciones. ¿Verdad? Que es lo Ujú, importante, ujú, que cuando ujú. nosotros vamos haciendo el trabajo analítico, también el yo va aprendiendo a negociar cada vez mejor con sus exigencias, ¿verdad? Por eso estamos ahí, ¿ok? Entonces, volvemos. Entendamos la resistencia al síntoma, esto se produce libido satisfecha si trato de desmontar o si se desmonta el síntoma, entonces ese síntoma va a buscar otros caminos de satisfacción, sea vía otros objetos, ¿verdad? O vía otras formulaciones de meta, ¿verdad? O si no, el regreso a los puntos de fijación. Esos puntos que acuérdense que hemos dicho que jalan la pulsión para tratar de abrirse. ¿Estamos claros en esta parte? Por eso no nos peleamos con el síntoma. Y esto va a ser muy importante. Para un analista no es criterio si un síntoma permanece mucho tiempo. El criterio es cómo está haciendo ese sujeto con ese síntoma. ¿Se entiende? Porque primero el síntoma le jodía toda la vida y le empieza a joder menos la vida hasta que aprende a hacer algo con ese síntoma que ya no le jode la vida. ¿Verdad? No, esto es importante, por eso es el criterio de nosotros no eliminamos, trabajamos con, ¿verdad? Y de pronto es el paciente el que nos da cuenta de que algo desapareció, ¿verdad? Que él no se había dado cuenta y algo desapareció, o que algo se hace diferente, ¿verdad? Y si usted sacó la cuenta, se ve muy lindo calladito porque no tiene por qué ponerlo ahí tampoco, ¿verdad? Porque en última instancia es el paciente el que tiene que llevar este registro, ¿verdad? Entonces, tiene que irse moviendo por ahí. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, evidentemente todo esto, ¿verdad? Va a tener que ver con los procesos de condensación y desplazamiento. ¿Por qué? Por lo que vimos en la primer tópica. Si algo no lo puedo tramitar, ¿qué hago? Lo devuelvo, ¿verdad? Como es el novio de mi amiga, yo no puedo soñarme con él directamente, que me lo estoy cogiendo. Lo devuelvo en las instancias y lo que me sale como representación es un tipo como que se parece, como que tiene el cuerpo parecido, pero no le veo la cara. Y el otro es machillo y este es de pelo negro. Y el otro es morenillo y este es blanco. ¿Verdad? O sea, ahí condensé algo. ¿Verdad? Pero entonces siempre, ¿verdad? Estas negociaciones me llevan allí. El síntoma se va a engendrar como un retoño de lo reprimido, como algo que viene de aquello que está siendo reprimido, hasta que sea suficientemente desfigurado para que no pueda mostrar ninguna contradicción. Esa es la diferencia entre el síntoma y el sueño. El sueño puede contradecirse, el síntoma no. ¿Verdad? El sueño yo puedo tener una salchicha persiguiendo un perro y un perro aterrado porque está persiguiendo una salchicha. En un síntoma no puedo tener eso. ¿Por qué? Porque es ilógico, entonces lo voy a presentar como ilógico. ¿Verdad? Y por los puntos de fijación, ¿verdad? Ya sabemos qué se dan y cómo se dan, ¿verdad? Que son estos lugares donde el afecto y el objeto se vinculan, que no se logran separar, que forman puntos de fijación. Y aquí sí ya Freud nos amplía más y dice, tiene que ver con la sexualidad infantil y se sostienen por dos cosas que son muy importantes. Uno, porque muestran que hay una disposición innata pulsional. Esto era importante cuando Freud empezaba a escribir, porque Freud reconoce y evidencia que los niños tienen deseos, que los niños quieren cosas, ¿verdad? Y acordémonos que en los 1800 los niños no tenían nada, ni derechos, ni deseos, ni nada. Con suerte tenían papás, ¿verdad? Y ya con mucha suerte tenían papás y una nana que los quería. ¿Verdad? Si no tenían solo papás y eso me da suerte, ¿verdad? Por eso es que es importante en este momento eso. Y la otra, ¿verdad? Que sí nos interesa hasta el día de hoy, es que por la influencia de algo accidental más adelante en la vida, reactivan pulsiones, ¿verdad? Que esto sí lo vamos a ver ahora en las series complementarias. Entonces, tenemos el síntoma, ya sabemos cómo llegamos ahí. Si lo queremos desmontar, sabemos que esa libido que está insatisfecha, que está satisfecha, va a quedar insatisfecha.
Entonces, si queda insatisfecha, ¿qué vamos a tener? O buscamos otros caminos para satisfacerla o volvemos a estos puntos de fijación. ¿Verdad? Por eso estamos llegando hasta acá. ¿Verdad? Tú. Carito, ¿me ayudas? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver las series complementarias, que es esto que ustedes tienen que ver en los casos y que es la primera forma que el psicoanálisis ofreció para leer la neurosis, ¿verdad? Porque antes lo que era enfermo era la neurosis. Ahora sabemos que todos queremos tener una neurosis lo más decente posible, ¿verdad? Pero que es una forma de formar o de leer nuestros síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Acordémonos que acabamos en lo vivencial infantil, que se va a reactivar por una libido adulta, y esos dos factores van a funcionar la serie complementaria. Entonces vamos aquí a ir despacito y ver la serie complementaria. Cuando Freud propone una constitución sexual, Freud propone dos componentes de esa constitución sexual, la prehistoria y la herencia. ¿Verdad? Entonces, la constitución sexual de toda persona va a tener dos componentes, según Freud, la prehistoria y la herencia. ¿Cuál es la prehistoria? Tenemos nuestra prehistoria ontológica, o sea, aquello que como raza humana tenemos, ¿verdad? Entonces todos tenemos algo que nos hace pertenecer a esa raza humana, que nos hace común a esa prehistoria, ¿verdad? No importa dónde estamos, esto es común. Y tenemos lo que heredamos de nuestro grupo familiar, ¿verdad? La familia que nos dice esto es bueno, esto es malo, esto está prohibido, esto no está, esto sí se acepta, esto no se acepta. Básicamente, ¿de quién estamos hablando? Del super yo. Del super yo, correcto. Estamos hablando del super yo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la constitución sexual infantil, estamos hablando de toda la historia ontológica como raza humana y de la historia particular de ese niño hasta que él nació. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque vean que Freud no está empezando a pensar el síntoma en este niño, sino en todo lo que lo antecede. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si todo lo que lo antecede marca autorizaciones y prohibiciones, esas autorizaciones y prohibiciones van a tener que ver con qué puede satisfacer y qué no puede, con qué puede negociar y qué no puede. ¿Se entiende la importancia de esto? ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que en mi familia están determinadas mucho antes de que yo naciera. ¿Verdad? ¿Quién determinó que en mi familia, a ver, pongamos el ejemplo, ¿quién determinó que en mi familia fuéramos racistas? No fui yo. Tal vez ni siquiera fueron mis papás. Tal vez fue mi tatarabuelo. Sí, pero de ahí ha venido para adelante, para adelante, para adelante, y curiosamente nunca hemos tenido amigos afrodescendientes. Y nadie ha cuestionado por qué, nada más no tenemos. Mira, no se nos da. Qué raro que no se nos dé en este país tan mezcladito, ¿verdad? Pero ay, no se nos da. Y eso está determinado muchísimo antes que yo. ¿Se entiende esto? Pero entonces esas historias y esas prehistorias van a estar ahí alimentando a esta persona y alimentando su vivencial infantil. ¿Por qué? Porque si yo vengo de una familia racista, yo no puedo ir a jugar con cualquier chiquito a la playa o al jardín de niños, porque yo no estoy autorizada para jugar con cualquier niño. Estoy autorizada para jugar con cualquier niño en tanto y cuanto ese niño no sea afrodescendiente. ¿Se entiende? Yo no estoy autorizada para jugar con juguetes de hombrecito. Llego al parque chiquito y todo el mundo está jugando con carritos. ¿Qué me tocó? Sentarme por allá solilla a ver qué putas hacía. ¿Va? O al revés.
No estoy autorizado en mi familia como hombre a jugar con muñecas. Y solo tengo primas. ¿Cómo hago? Bienvenido a la soledad. ¿Se entiende? O sea, estoy tratando de ponerlo muy estereotipado para que se entienda. O sea, el vivenciar infantil que yo tenga no es azaroso. Está condicionado por esta historia. ¿Se entiende? A ver, en mi familia, que un niño se siente con un libro, uno se sienta a la par de él y se lo lee y le enseña a pasar las hojitas y le dice cuál palabra es esta y se lo muestra. Porque en mi familia leer circula como tomar agua. Entonces a nosotros, que un niño por ahí agarre un libro y tengamos que leerle una página cuando tiene 2 años, no nos importa. Pero ¿qué pasa en una familia donde la lectura no va? ¿Qué pasa si ese nene llega y dice que le lean eso? O que si los libros se usan solo para verse bonitos y lo agarra y lo rompe y lo arruga. ¿Se entiende? Hay uno que sí tiene autorizado para hacer esto y otro que no. Hay uno que sí puede jugar en el aire libre y otro que no. O sea, ese vivenciar infantil está condicionado a esto superyoico que está acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Freud? Cuando estas dos cosas se cruzan, se va a fijar algo que se llama predisposición por fijación libidinal. Predisposición por fijación libidinal. ¿Qué quiere decir esto? Este vivenciar se va a cruzar con todo esto, superyoico, autorizado y no autorizado, y va a poner puntos donde la libido sí, donde la libido no, donde esto se puede tramitar, donde esto no se puede tramitar, donde esto está autorizado, donde esto no está autorizado. Y va a ser puntos de fijación y va a ser puntos de trauma. ¿Cuáles? No sabemos, nada más sabemos que se producen en el cruce. Se entiende que no hay forma de que esto no ocurra. Esto ocurre siempre. Punto. Lo que tenemos que entender es que no somos azarosos. No, por eso es que le preguntamos, ¿y tu abuelito qué? ¿Verdad? Por eso es que, ¿verdad? En algún punto el psicoanalista es un poco un arqueólogo, ¿no? Y le ayuda al otro con esta arqueología. ¿Por qué? Porque el abuelo dijo algo que tiene que ver con este punto de fijación. O lo dijo el hermano, lo dijo la mamá, o alguien puta lo dijo. ¿Se entiende? Ok, entonces, ese primer parte, que es el vivenciar infantil, con todo eso que estamos hablando, forma la predisposición por fijación libidinal. Y ahí la traemos nosotros. No sabemos qué traemos, pero ahí la traemos nosotros. Hasta que empezamos con nuestro vivir adulto. ¿Cómo vivimos nuestro vivir adulto? Con lo que ya sabemos, con todas las merequetengues que hemos hecho con el yo y el ello, con todos los merequetengues que hemos hecho para ver cómo resolvemos nuestras resistencias, nuestras represiones, cómo lo resolvemos, cómo no resolvemos, ahí vamos viviendo. Entonces, ¿qué dice Freud? Freud dice que en algún momento, algunos de estos vivires que tenemos como adultos, que es el trauma 2, que tenemos ahí el T2, va a conectar de forma directa con estos puntos de fijación libidinal. No necesita que haya una línea directa, no necesito que esto sea rojo y que esto sea rojo. No, necesito que esto conecte con esto. ¿Cómo? Porque la libido lo conectó. Porque yo desde mi historia lo conecté. ¿Cómo? ¿Conscientemente? No, claro que no, a nivel inconsciente. Entonces, a nivel inconsciente, algo de acá, en este vivir del adulto, conectó directamente con estos puntos y justo allí se reactivó algo. Y allí donde se reactivó algo es donde apareció el síntoma. ¿Qué estamos diciendo con esto? Vean que no hay nada azaroso en el síntoma. Que para que ese síntoma exista, hay una historia que me pertenece, que yo he recorrido para que yo pudiera armarlo. Porque yo no puedo armar el síntoma con la historia de Nicole.
y Marilena no puede hablar el síntoma con la historia de Daniel. Y Daniel no puede armar su síntoma con la historia de Juan Carlos. ¿Se entiende? Entonces, esto que se reactiva es un punto, un grito, un acto, un hecho, no importa qué sea. Solo ocupamos que esto en algún punto reactive y conecte con un punto de esta predisposición libidinal y allí se va a armar un síntoma. ¿Se entiende? ¿Poco? Entonces, cuando nosotros hablamos, ya te doy la palabra, Juan Carlos, de que podemos y tenemos que recorrer el sentido que tiene el síntoma para el sujeto, vean que la lectura no es para abajo, como yo le estoy haciendo. La lectura que tengo que hacer es hacia arriba. ¿Cómo ese síntoma tiene que ver con mi adultez? Que de mi adultez conectó con estos puntos de fijación, que de estos puntos de fijación tienen que ver con mi vida y cómo mi vida se relacionó con esto. O sea, yo no, para explicar el síntoma, yo no leo estos series complementarias para abajo, como se hace para explicarlas, sino los leo para arriba. Voy deconstruyendo para arriba. ¿Se entiende esto? Juan Carlos, ¿lo escuchamos? Sí, es que voy viendo como una secuencia. Ujú. Vamos a ver, típico caso, la chiquita que está jugando y el papá o la mamá le dice, siéntese bien. Y la chiquita, pues, no entiende de la primera que es sentarse bien. Pues ella cambia la manera de sentarse para ver si en alguna pega con el ideal de sentarse bien. Pero viendo, empieza a hacer una asociación. Los chiquillos varones pueden sentarse con las piernas abiertas, pero las chiquillas no se pueden sentar con las piernas abiertas. Eso es sentarse bien. Y en algún momento empieza a construirse la idea de que lo que hay que hacer es proteger o tapar los genitales femeninos, porque realmente sentarse bien tiene que ver con eso. O sea, los chiquillos pueden andar disparatados, las chiquillas tienen que sentarse bien. Y eso tiene que ver con este proceso de predisposición, que tiene que ver con lo sexual, pero llegará el momento ya en la vida adulta donde tal vez siempre está activa la parte sexual, tal vez ya no vinculado con específicamente con sentarse bien, pero sí con algo sexual. Entonces ahí se conecta, se concatena con eso que empezó a constituirse desde la infancia y es los genitales femeninos tienen que estar cubiertos, protegidos, separados, aislados, qué sé yo, y eso posiblemente ya a un plano inconsciente. Correcto. Esa es la línea. Ahí lo que te diría yo, ¿cuál sería el síntoma que puede presentar una mujer ahí? Porque ahí llegaste bien, pero digamos, esos genitales que tienen que estar ocultos, no verse, si se conectan con ese punto de predisposición libidinal que apostaste, tienen que producir un síntoma. Qué sé yo, que no pueda desnudarse frente al otro, por ejemplo. Entonces, de ahí agarramos hacia arriba para poder explicar, ¿verdad? Un poco esto que decía Juan Carlos, no sé si me entendiste lo que te dije que hacía falta, ¿verdad? Es cuando estas dos cosas conectan algo, tienen que producir. Y tienen que producir un síntoma, ¿verdad? Que realmente le incomode a la persona. ¿Verdad? ¿Cómo hago? Entonces, cuando nosotros ya leemos ese síntoma, vamos hacia arriba, empezando a ver cómo se arrolló esto con su historia actual, qué de esta historia actual tiene que ver con tu historia infantil y qué de tu historia infantil nos puedes contar que tiene que ver con esto. ¿Verdad? Porque a veces no sabemos, pero algo podemos hipotetizar, algo podemos armar y a veces con eso ya la persona puede armar algo, ¿verdad? Pero entonces vean que aquí sale súper claro esto de desagregar y descomponer para poder explicar e interpretar. Vean cómo la primera clase está acá resumida, epistémicamente. Esto es un resumen de la primera clase. Daniel, no sé si es una risa de qué vacilón o que o que no lo ve. Si no lo ve, me avisa para volverlo a explicar. ¿Por qué esto es importante? Porque es donde vamos a entender que no es que es una línea recta. Vean el cambio que tenemos tan grande aquí con la medicina. El dolor de cabeza no es una línea recta por una subida de la presión a nivel de las venas que están en las sienes. No, cada dolor de cabeza yo tengo que hacer este recorrido
para ver de qué se trata ese dolor de cabeza, a dónde dar más sentido con la vida del paciente, a dónde le resolvió algo, cuándo empezó a aparecer y de dónde viene, cuándo entró en su vida. ¿Se entiende un poco esto? Okay, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes con los casos que tienen, cada uno, ¿verdad? Ustedes escojan uno de los síntomas que presenta cada caso de los que tienen y hagan este trabajo de desmonte. ¿Para qué? Para que ustedes mismos puedan leer y decir, ok, esto puede tener que ver con esto puede tener con esto, entonces esto pasó por acá y podemos decir que de la prehistoria podría suponerse esto. Porque a veces tenemos que jugar así, porque no tenemos toda la prehistoria del sujeto. ¿Verdad? Y el sujeto va a tener que decir, bueno, tal vez puede ser como por allí. O lo que sí tenemos es lo que esa prehistoria marcó. ¿Verdad? No me acuerdo cómo, pero yo sé, vamos a tomar el ejemplo de Juan Carlos, no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo que yo no me podía sentar feo. ¿Pero quién te lo dijo? No sé, pero sé que cada vez que yo me sentaba con un enagua era un quilombo en la casa. Ah, bueno, entonces algo de esto hay. Me explico, no tengo que tener, me lo dijo mi abuelita el 4 de mayo a las 5 de la tarde frente al televisor. No, no se trata de eso. Se trata de que yo pueda pesquisar a dónde hubo una palabra, una posición súper yoica que me dijo esto sí y esto no. Qué estaba autorizado y qué no estaba autorizado. Qué respondía al ideal y qué no respondía al ideal. A dónde tenía que darme culpa y a dónde no tenía que darme culpa. ¿Ven por qué es tan importante tener claro los componentes del super yo? Por esto. Porque si yo puedo entender que en el componente superyoico el ideal apuntaba, como decía Juan Carlos, a que las piernitas cerradas, y yo hoy por hoy me siento con una pierna en el oeste y la otra en el este, y pues algo ahí, algo ahí como que fracturó el ideal, ¿verdad? Lo que tengo que ver es cuánto tuve que pagar por fracturar el ideal, ¿verdad? Porque fracturar los ideales gratis nunca ha salido. Entonces, ¿cuál es lo que tengo que pagar actualmente para poner una pata en el norte y otra en el sur? Sí, tengo claro que cada vez que yo hacía el intento de medio abrir, me caía un regaño encima. Ok, Esteban, Sí, gracias. Entonces, digamos, el anclaje, por así decirlo, siempre va a darse o siempre hay una posibilidad de que se dé en la vida adulta cuando ocurra cierta situación o palabra o algo, ¿verdad? Por así decirlo, digamos, en el paciente siempre esa conexión, por así decirlo, esa que jala la libido siempre se va a dar, siempre va a estar, va a producir un síntoma. Tal vez en cada individuo el terapeuta diga, bueno, esto está muy fuerte o tiene que ir trabajándolo de tal manera, pero digamos, yo lo que he escuchado es que cuando una persona va a terapia, el terapeuta después, por así decirlo, tiene que soltarlo para ver cómo le va, ¿verdad? En el mundo, cómo se la juega. Y después cuando vuelve uno dice, oye, vamos a ver cómo le fue, ¿verdad? Ese cómo le fue quiere decir que lo que tiene que hacer es como lo que vimos en la primera clase, hacer consciente lo inconsciente. Decir, bueno, esto que me está moviendo puede ser que venga por aquí o esto siempre me va a despertar esto. Y es como esa piedra, ¿verdad? Que usted dijo que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y no se la va a encontrar a la vuelta. Es algo así, que hacer fuerte el super yo, perdón, el yo, entrenarlo. eh, vamos a agarrar esto despacito porque usted tiene un arroz con mango y le puso camarones además que me salió enredadísimo. Ok, vamos primero a sacar el mango. ¿Cuál es el mango? El terapeuta no dice qué hacer. Por lo menos en el paradigma psicoanalítico, no dice qué hacer, ¿verdad? Vamos a ver que si se dice, cuando ya entremos a ver a Lacan, es en momentos muy estratégicos y de formas muy específicas. Si vos te vas a otros paradigmas de los sí, sí te dicen qué hacer. Paradigma cognitivo-conductual, ciertos paradigmas humanistas, ciertos paradigmas gestálticos, cuidado, Leo, el psicoanálisis del yo te va a decir qué hacer. Acá adentro, acá donde estamos con Freud, el terapeuta no te va a decir qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una posición donde el psicoanálisis diga,
lo saludable es que esta persona haga ABCJK, ¿verdad? Eso es lo primero. El otro mango que quiero sacar de este arroz es cuando vos decís, cuando el terapeuta suelta al paciente. El paciente no está amarrado, ¿verdad? Porque si hay algo que, a ver, y eso es súper importante, voy a aprovechar esta pregunta de Esteban. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene que tener el paciente, el analizante, es la certeza de poder marcharse en cualquier momento sin ninguna deuda. Sin decir, ay, es que qué torta, es que... No, o sea, simplemente ya no quiero analizarme acá, quiero irme a analizar con este, porque me dijeron que este tiene el asiento del diván más bonito, me voy, me muevo. Pero no hay un amarre. O sea, no hay nada dentro del paradigma psicoanalítico que amarre al paciente, ¿verdad? Y cuando uno siente que hay un paciente que está pasando por idealización, por una transferencia muy erótica, está convirtiéndose ya el análisis en una demanda de otra cosa, uno tiene que ver cómo se corre de ahí para no producir estos escenarios. Porque es una disposición ética importantísima que el paciente pueda retirarse del espacio de análisis en el momento en que el paciente decida y sin ninguna deuda. ¿Verdad? Esto es importantísimo. Entonces, esto de soltar al paciente, no, uno no lo suelta. El paciente está sueltititico, ¿verdad? El asunto es el paciente, por eso, a ver, cosas tan que parecen inocuas, donde hay una gran diferencia. Un terapeuta gestáltico, un terapeuta cognitivo-conductual, te va a llamar y te va a decir, recuerde que su cita es mañana a las 4 de la tarde. Si usted pretende que un analista le confirme una cita, siéntese a esperar, pero siéntese comodito. Porque en la puta vida va a aparecer esa llamada. Porque el proceso no es mío, el proceso es del paciente. Él verá si llega, si no llega, si falta, si no falta, si falta 3 veces, si viene uno, entonces tiene que pagar por una sesión 4. Me explico, estos amarres no existen. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a un paciente, recuerde que su proceso viene mañana. No, es su proceso, usted verá qué quiere hacer con él. Y si falta, faltó. Ya depende del texto, si uno llamará para decir, mira, tenemos cita hoy, cualquier cosa me avisa, o si uno llama hasta el día siguiente, o si uno no llama del todo. Pero eso ya será más adelante que ustedes lo vayan construyendo. Pero digamos, ese tipo de cosas, no hay un amarre ahí que se pueda. ¿Se entienden esos 2 mangos afuera? Ok, pues sacando esos 2 mangos afuera, ¿qué es lo que pasa? La idea es que cuando vos decís el anclaje, es que si siempre el vivenciar adulto, por alguna contingencia, entendamos que es una contingencia, ni siquiera es algo que yo puedo decir que es, alguna contingencia toca el borde de lo psíquico y reactiva un punto en la fijación libidinal infantil. Al reactivarse ese punto aparece esta presentación sintomática. Entonces es asunto del paciente qué va a hacer con eso. A ver, que uno vaya, atiende al paciente y uno dice, bueno, que ojalá que pueda, ¿verdad? Y y uno se va y uno termina de atender y uno va y le dice al supervisor y dice, puta, ojalá que logre terminar con el carafiesto que tiene de novio, o ojalá que logre separarse de la mamá, o ojalá que logre no perder el trabajo. Y cuando llegan y te dicen, no, Jay, viera que me dolió mucho, pero terminé con novio, y uno dice por dentro, ¿verdad? Y uno hace así, pero uno no se le mueve un músculo. ¿Por qué? Porque no puedes que se te mueva un músculo. Pero eso es lo que el paciente pudo hacer. Igual vas a estar ahí cuando llegue y te dice, no pude terminar. Pues dale. Y pensemos por qué no pudiste terminar. Y ahí empezás otra vez a trabajar, ¿verdad? Yo siempre lo digo así. Nosotros somos los que vamos a ver al paciente dar 800 vueltas. Y si en la 801 logró echarse diferente, vamos a hacer una fiesta. Porque no nos interesa que haga la fiesta en la 2. Porque estas repeticiones nunca van a ser iguales. Todo esto va a estar más claro con Lacan y cuando veamos la repetición en esto. ¿Por qué? Porque son repeticiones donde siempre el paciente logra hacer cositas muy pequeñitas, aunque él llegue a decirnos, ay, otra vez le vengo a hablar de lo mismo. Es mentira que viene a hablar de lo mismo.
Pero quien tiene que tener eso claro es el analista, no el analizante. ¿Verdad? Entonces, siempre esto se va a producir. Y yo lo que tengo que es acompañar lo que el otro va haciendo con lo que va produciendo. A veces sí, son acompañamientos que uno lo pone muy contento, ¿verdad? A veces hay acompañamientos que uno dice que ganas de dar una patada, ¿verdad? Porque uno dice, ¡ay, otra vez! ¿Verdad? Y otra vez porque sabes que la va a pasar mal el paciente. No porque te esté fallando, entendeme. Por eso te decía, no hay una deuda pendiente, sino porque sabes que donde volvió a poner la patita ahí, la va a pasar mal. Y hay momentos en que uno sabe que la va a pasar tan mal que uno le dice, este es el teléfono de mi casa. Yo he llegado a dejar el teléfono de un hotel donde estoy pasando vacaciones. Y le he dicho, cualquier cosa me llama acá. Si no estoy, a mí me van a dar el mensaje cuando llego. Porque eso sí hace el psicoanalista, estar. Que es la gran diferencia con otros paradigmas. Pero es el caso por caso en particular. Entonces, quiero sacar esos camarones y ahora sí, armemos este arroz bien hecho. El hacer con esto no es que vas a ser consciente lo inconsciente, Esteban, sino que vas a ir aprendiendo a hacer con lo que vas analizando. Entonces, de pronto aprendiste que cada vez que vos ves a una chavala que te dice, ay, pobrecita, es que yo necesito que alguien me salve. Y vos salís en carrera a ponerte los calzoncillos por fuera rojos y un escudo aquí que dice Superman, y vos decís, madre, me acabo de enamorar de hoy para siempre. ¿Por qué? Porque de esa vara de rescatar mujeres a mí se me da. Entonces, pero lo aprendiste con esto, con tu análisis. Entonces, la próxima vez que la chavala, que te conoces, una chavala, y te dice, ay, es que yo quiero que me salven, te salís en carrera y no a ponerte los calzoncillos rojos, sino a guardarlos. Y decir, ay, mejor no la llamo. Porque ya sé por dónde voy ahí. Y no es que te dejó de gustar salvar a la gente, no, pero ya aprendiste que la pasas del orto. Entonces decís, no, me quito los calzoncillitos rojos y aquí voy quitándome la S a poquiticos, porque si arrancármela del todo no puedo. Entonces voy a salvar a otra que me necesita menos. Entonces vas y buscas a una prima que necesita que le prestes 10,000 pesos. Pero prestar los 10,000 pesos nada más. Que sale más barato los 10,000 pesos que no te van a devolver que meterte en una relación a salvar una vieja. Por ponerte algo. Entonces, no es que estamos esperando que vas a resolver, ni que estás haciendo consciente o inconsciente. No, es que vas haciendo con eso que vas construyendo en el análisis, que te va separando de la presentación sintomática traumática. Pudiendo reconocer que allí, donde alguien te dice, sálvame, vos decís, ay, pero es el escenario ideal para que yo siga sufriendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa vara de sentirme salvador se me da, pero bueno, una cosa maravillosa. ¿Verdad? Pero aprendes también el costo tan alto que pagas. Entonces aprendes a qué mejor me quito los calzoncillos de Superman y le voy lavándome la S. Hasta que un día decís, bueno, no los guardo, ya los puedo botar. Y decís, mira, qué lindo que me veo sin los calzoncillos por fuera. Y que empiezas a caminar con más tranquilidad sin enseñar los calzoncillos. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, es que vamos, no es que vamos haciendo consciente o inconsciente, si eso se va haciendo en el proceso analítico. Lo importante acá es que no es que vamos a ver cómo te va afuera, no es que empieza a ser cada paciente, cada analizante con eso que puede empezar a construir. ¿Verdad? Yo tengo un analizante, creo que vamos este año para 12 años de trabajo. Cuando empezábamos hace muchísimo tiempo, no sé si ustedes han visto una fabulita de las chicas superpoderosas, ¿verdad? Hay una de ellas que se llama la verde, ¿cómo era que se llama? Bellota, ¿verdad? Que siempre pasa de chicha, que todo, ¿verdad? Todo lo pone chicha, todo le pasa nada, pero que se sacrifica por todo el mundo. En algún momento, Bellota nos empezó a acompañar en su análisis, ¿verdad? Hoy, 11 años después, me dice hace como unos meses, me dice, ay, Vic, le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, vos sabés que la semana pasada estuve a punto de sacar a Bellota otra vez. Después de más de 7 años. Dices que qué huevona yo.
Yo ni me acordaba de la metáfora de bellota. Inmediatamente me acordé y ya empezamos a hablar qué fue lo que convocó y todo lo demás, pero fue hacer ella esto posible. Pero ella ya no necesita bellota para vivir, hace mucho tiempo la dejó de usar, pero algo pasó que ella dijo, uy, qué ganas de volverme a poner el trajecito verde y montarme en esta cama chicha, y sepa usted qué más iba a hacer. Entonces, ¿me entiendes? No es hacer consciente o inconsciente, que eso pasa en el análisis, pero sí es que va haciendo el paciente con esto. ¿Me entiendes ya? Para poner el arroz un poco más en orden, y le sacamos ese manguillo y le dejamos solo los camarones, porque con el mango se nos echó a perder. Ok, ¿se entiende entonces más? Ok, ¿se va entendiendo esto un poco más? Entonces, siempre esto va a tener la misma lógica. Por eso, cuando nosotros pensamos el síntoma, la lectura es hacia arriba. Estas series complementarias, una vez que yo tengo el síntoma, leo hacia arriba. ¿Por qué? Porque voy desagregando, voy descomponiendo, voy dando sentido, voy explicando. A través de la interpretación tengo el sentido explicativo. Mira, por eso está aquí toda la primera clase. Y ya después lo armo para explicarlo, ¿verdad? Pero para leerlo yo tengo que ir haciendo esta deconstrucción hacia arriba que me lleve a construir cómo fue que se activaron esos puntos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Carito, ¿me ayudas? Ok. Vamos a tener ahora que tenemos una relacioncita ahí que no se nos puede enredar porque son cositas diferentes, pero que siempre van a estar como uniditas. Y es la relación que hay entre la fijación y la regresión. ¿Verdad? Fijación, ya sabemos, son estos puntos donde objeto y afecto están unidos, que hacen un punto de atracción pulsional, a donde siempre se jala la pulsión o la libido, ¿verdad? Y los puntos de regresión son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fijación va a suponer un monto que se inmoviliza, ¿verdad? Ahí donde quedó eso fijado se moviliza. Entonces, la regresión de la libido va a jalarse hasta ese punto. ¿Y qué va a hacer? Que la inhibición no es que yo voy a lograr desinhibir el punto de fijación, pero la regresión va a intentarlo una y otra y otra y otra vez. Vean cómo esto se junta con la estabilidad del síntoma, porque si yo tengo el síntoma agarrado de dos lugares que ya asegure satisfacción y además tengo la regresión tratando de decirme, pero aflojemos esto, se sostiene todavía más. ¿Por qué? Porque la regresión lo que va a tratar es de aparecer, de sugerirse, de ofrecerse como una satisfacción sustitutiva de la satisfacción que no se dio en el punto de fijación. Entonces, yo trato de regresar donde no obtuve satisfacción para decir, aquí la puedo obtener. Y otra vez voy a tratar, y otra vez la voy a tratar, y otra vez vamos. La pulsión oral, boca, Freud. Vamos a lo más típico. A ver, nos enojamos con nuestras parejas, nos enojamos con alguien que queremos mucho. Hollywood nos dice helado, chocolate y cama. En ese orden. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la satisfacción oral es la que tenemos más asegurada. Pero la satisfacción oral a la que queremos regresar no tiene que ver con el objeto llamado pareja o novio. Pero hacemos el intento de que esta satisfacción aparezca como sustituto de lo que no podemos. ¿Verdad? Esto para entender que siempre que tratamos de volver, es un intento de volver donde sí teníamos satisfacción, pero que no lo vamos a lograr. ¿Verdad? Que es un poco una de las patitas que nos decía Esteban de vamos a ver cómo le va afuera. Sí, vamos a ver cómo nos va afuera. Y puede ser que volvamos y nos ha ido muy mal. Pero ahí tenemos que regresar a ver qué nos fue mal. ¿Verdad? Pero en este sentido, la fijación y la regresión no es lo mismo. El punto de fijación siempre va a ser insatisfecho. La regresión es la mentira que se cuenta el aparato psíquico de que ahí puede volver a ofrecerse como satisfacción la regresión, que nunca lo va a lograr,
pero es lo que siempre vamos a buscar, ir a buscar una lógica pulsional que ya hayamos resuelto, que ya hayamos tenido cierta satisfacción. Por eso, digamos, el cigarro, el comer, el chicle, ¿cómo era? Los lapiceros, el hablar, ¿verdad? Los besos, toda esta mierda que tiene que ver con la boca, por eso lo usamos, tenemos que usarla tanto, porque es de la lógica libidinal que más satisfacción tenemos asegurada, ¿verdad? Entonces se nos hace más fácil volver allí. Ok. Después tenemos la fantasía, que es comprender el mundo de la neurosis, que la realidad psíquica es la decisiva. Incluye el comercio sexual con los padres, la seducción con el adulto, la amenaza de castración. Esas son fantasías primordiales que siempre van a estar en los niños, ¿verdad? Y que van a localizarse como fuentes de pulsión entre el yo y el superyo. Y la importancia de la libido, ahora que ya esta la habíamos visto en introversión junto con el narcisismo. Las fantasías, ya nosotros tenemos aquí formas de acercarnos. Cuando lo leíamos en tratamiento psíquico, tratamiento del alma, leíamos, no importa si el dolor es imaginario, igual duele y es importante, ¿verdad? Ahí fue cuando lo leímos por primera vez. Lo leímos por segunda vez cuando leíamos los casos, ¿verdad? Que nos proponía Freud en las diferentes lecturas, como la realidad psíquica, que es lo que piensa la persona, es lo que cuenta, ¿verdad? O sea, a mí no me interesa hacer una prueba de verdad, porque esto nos tiene que quedar muy claro a nosotros, porque yo no le voy a decir a la persona, no, mira, no fue que tu papá te sacó la lengua, es que estaba sonándose la nariz. No, si a la persona, el papá, le sacó la lengua a los 5 años, así lo vivió. Y es esa su realidad psíquica. Y es esa a partir de la cual vamos a tener que trabajar. Que después podamos desmontar porque siempre piensa que todo mundo le saca la lengua, vale, eso es otro negocio. Pero nosotros no podemos entrar a cuestionar la realidad psíquica del sujeto. Porque esto es muy importante, chicos, porque esto nos pone en la acera del frente con todas las teorías que se llaman ahora de la evidencia, ¿verdad? Donde se van a hacer casi un sondeo de no es cierto, su papá le sacó la lengua, sino que tenía un problema dental. Si la persona lo vio que le sacó la lengua, es eso lo que le está contando, ¿verdad? Porque es eso lo que se vuelve totalmente cierto para el sujeto en su hora de formación de síntomas. ¿Me ayudas, Carito? ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista económico, todo esto va a estar determinado por el interés del monto libidinal, o sea, cuánta libido aplicamos en la relación con el cómo y lo que se invierte para controlar los síntomas o los volúmenes de excitación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Punto de vista económico es, ¿cuánta libido le pongo yo a esto con lo que llegué a una formación de compromiso y cuánto tengo que invertir para controlar esa formación de compromiso? ¿Cuál es la idea? Que cada síntoma, cada vez, para cada analizante, gaste menos líbido. No que no haya síntoma, sino que cada vez sea un síntoma más amable para el sujeto. ¿Más amable en qué sentido? Que sea menos demandante, que demande menos energía y que le signifique menos gasto mantenerlo. ¿Por qué? Porque pudo buscar alternativas de satisfacción, porque pudo recolocar negociaciones superyoicas, porque pudo recolocarse en la historia, porque pudo darse cuenta que la historia que le contaron tal vez no es la que yo quiero otra, ¿verdad? O sea, que cada vez eso que yo gasto en un síntoma y en mantenerlo, cada vez me represente menos gasto económico. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos inversión en esos objetos, puedo invertir en el yo para que mi chiquito pueda fortalecerse un poquito, que ya sabemos que siempre anda debilito, y además pueda también buscar otros objetos que me aseguren mayor satisfacción. ¿Verdad? Por eso dicen cómo lo aplico y cómo lo sostengo. Esa es la lógica económica. Carito. Muchas gracias. Ok. Preguntas, dudas, ¿por dónde vamos?
Yo sé que es mucha información. Yo sé que es mucha información, el asunto es que no hay cómo hacerlo con menos. La idea es que ya con esto ustedes puedan acercarse un poco más al caso, acercarse un poco más a lo que estuvieran trabajando de Frankenstein, ¿verdad? Y que vean cómo todo lo que vimos desde el primer día nos ha llevado hasta este lugar, para entender que nosotros trabajamos con esto, con aquello que nos formó, con aquellos que nos formó desde que no estábamos, que se nos transmitió vía superyoica y que a partir de ahí nuestra vida no es azarosa. Pero no es eso de que los psicoanalistas adivinamos a través de los síntomas, no. Ay, ¿qué es ese gato tan divino, Daniel? Qué cara consentido. Tenemos dos con gatos. Hay, Catherine, ¿verdad? Es la que tiene gato negro. Gato negrito tenés. Sí. No, vieras con una cosita grisita así de lo maldito. Daniel, que dice mi amiguito Leo que si se lo enseña el gatito. Ya, medida. Pero el pajarito. Parece que tiene como quequito aquí en la nariz. Ok. Entonces, la idea es que veamos cómo todo esto se va formando y entendamos que estas críticas cuando nos dicen es que solo se basan en la infancia. No, no es que no solo nos basamos en la infancia, es que tenemos que leer por qué esto que te hizo síntoma aquí, te hizo síntoma acá. Porque esto que te hace síntoma ahora a los 20, 30, 40 años no es azaroso. Porque tiene toda una historia que tiene que ver con vos. Y que tiene que ver con vos sin estar vos en la historia, ¿verdad? Porque puede ser que esta historia la empezó tu abuelo. Y uno dice, muchas gracias, de ni remedio, es lo que nos toca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso nos lo mamamos, ¿verdad? Si cuando nos están dando el chupete y nos están contando quiénes somos, nos estamos mamando toda esta historia. Entonces, ¿verdad? Para que entendamos que no es que el psicoanálisis nada más se va, sino que nos vamos para atrás para poder ir armando esta historia con los pacientes, para que los pacientes puedan hacer con su propia historia. Porque la propuesta nunca es cambiar la historia. Yo no le puedo cambiar la historia a ningún paciente. Te tocó la historia que te tocó el papá que te tocó el abuso que te tocó el abandono que te tocó. El asunto es cómo te vas a parar frente a eso el resto de tu vida. Eso sí lo podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, la idea es que entendamos por qué la lógica económica siempre nos va a tratar de llevar a donde la inversión en lo sintomático sea cada vez más barata para tener más libido, para poner en otros lugares que sean más amorosos con nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí pues cada cual define qué es lo que es amoroso consigo mismo, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas, dudas? María Elena. ¿No? Hoy se entendieron un poco mejor los patrones que usted ocupa armar. Creo que hoy no, creo que voy clara. Ok, está bien. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes y espero que les vaya muy bien con el escrito de la peli para que lo manden. Bueno, que tiene que mandarlo a mi correo y al de Caro en Word y en PDF, ¿verdad? Y tiene que estar antes de la clase, ¿verdad? O sea, no después de la clase, es antes de la clase, quiero decir, antes de las 6:30. Entonces, descansen. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Igual. noches. Feliz Chao. semana. Buenas Feliz noches. semana. Buenas noches, Chao. semana. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches.